¿Cuáles son tus planes para el futuro? León miró a su hija con interés. Linda acababa de regresar de Inglaterra, donde había estudiado en una de las mejores escuelas de negocios del mundo. Por supuesto, tenía sus propios planes para la vida, pero entendía que si su padre preguntaba de esa manera, era porque necesitaba algo. Papá, mejor dime de una vez qué necesitas, sonrió Linda a su padre, llevándose a la boca otra porción de su desayuno, que consistía en una ensalada de frutas, muesli con nueces y un vaso de jugo. Es bueno tener una hija inteligente, así se entiende todo de inmediato. Ajá. Solo que ya no soy una niña, refunfuñó la chica. Linda, siempre serás mi pequeña. Linda lo sabía bien. A pesar de la riqueza y la constante ocupación de su padre, en su familia siempre habían tenido una buena relación. Al menos, así había sido hasta ahora. Aún no me has dicho a dónde se fue mamá, le recordó Linda. Pronto volverá, respondió León, titubeando un poco. No le apetecía hablar sobre su pelea con Viola. Todo había estado bien hasta que ella empezó a buscarse a sí misma. Comenzó a asistir a un sinfín de cursos sobre amor propio y otras cuestiones similares. A León no le molestaba gastar dinero en esos cursos. Al fin y al cabo, era multimillonario y ni siquiera notaba cuánto gastaba su esposa. El problema era otro, el cambio en la actitud de Viola. Se había vuelto distante y, cuando le preguntaba qué pasaba, ella solo respondía, todo está bien, solo necesito pensar. Viola dejó de hablar de sus sentimientos y empezó a considerarse muy por encima de los demás. Solo prestaba atención a su marido cuando necesitaba dinero. Empezó a despedir al personal por pequeños errores. Viola, todos somos humanos. Si la mucama derramó algo por accidente o la cocinera rompió un plato, y tenemos muchos más, no pasa nada, no es el fin del mundo. León, déjame encargarme de la casa. No te metas, yo no interfiero en tu negocio. Así continuaron durante aproximadamente un mes, hasta que ocurrió el escándalo. Viola gritaba y lanzaba cosas. León estaba en shock por la reacción de su esposa y ya pensaba en llamar al médico de la familia, pero no tuvo tiempo. Me voy. Necesito estar sola y entender qué es lo que quiero. Recogió sus cosas apresuradamente. De todos modos, León no tenía intención de detenerla. Sabía que, hasta que ella misma no abriera los ojos y viera sus errores, no serviría de nada intentar hablar con ella. Antes de aquella pelea, León había hablado con el médico de la familia, y éste le advirtió que en esos cursos solían lavarles el cerebro a las personas. Por supuesto, ya era demasiado tarde para prohibirle a Viola asistir. Ya había cambiado. Ahora, León miraba a su hija y comprendía que no era necesario contarle todos los detalles. Linda adoraba a su madre y quedaría impactada por un cambio tan drástico en ella, así que decidió no contarle la verdad. Linda, mamá se fue un par de semanas a descansar. ¿A dónde? ¿A la playa? Viola no le había dicho a dónde iba, pero por los boletos que compró con su dinero, León dedujo que estaba en París. Luego contrató a alguien para que la siguiera. No, a Francia. Le apetecieron croissants recién horneados. ¿Croissants? Linda miró a su padre con desconcierto. Veía que le estaba ocultando algo, así que preguntó directamente. Papá, ¿acaso se pelearon? ¿Qué pasó? Linda, todo está bien, de verdad. Solo que Viola quería tomarse un descanso de todo y de todos. León miró a su hija con determinación, y ella entendió que su padre no le diría nada más.
No tenía sentido insistir ni hacerlo enfadar con preguntas innecesarias. Suspirando pesadamente, decidió cambiar de tema y retomar la conversación anterior. Papá, entonces, ¿qué querías? Mejor dime todo de una vez, porque ya me conoces, tengo 1000 planes y podría ocuparme de ellos. ¡Qué organizada eres! Lo heredé de ti, sonrió Linda, que en realidad se parecía mucho a su padre. Como sabes, quiero comprar la cadena de tiendas Hogar Feliz, la que tiene el eslogan Todo para el confort del hogar. Sí, recuerdo que lo mencionaste cuando hablamos por teléfono. Ahí venden alimentos y todo tipo de productos para el hogar. Exacto. ¡Qué suerte tengo contigo! León miró a su hija con orgullo. Lo recuerdas todo y captas las cosas al vuelo. Linda entrecerró los ojos, observando atentamente a su padre antes de soltar. Demasiados halagos. Eso significa que necesitas algo importante de mí. No se te escapa nada, ¿verdad? Te escucho, papá. León sonrió, satisfecho de haber criado a su hija correctamente. Ya no tenía dudas de que demostraría su valía y que, con el tiempo, podría encargarse de manejar todo su imperio financiero. Linda, los ingresos de esta empresa están cayendo y necesito saber la razón. ¿Son malos los gerentes? ¿La calidad ha disminuido? ¿O simplemente a la gente ya no le gusta la marca? ¿Quieres que averigüe la causa? Sí, quiero. Linda, esta será tu primera misión de campo. Si lo logras, serás la directora de esta cadena. Suena tentador. Debes empezar por algo y al mismo tiempo pondrás a prueba lo que aprendiste en Inglaterra. Me parece una gran oportunidad para ti. Linda asintió pensativa. Sus planes no eran tan ambiciosos. Había pensado en regresar, tomarse un descanso, luego trabajar en la empresa de su padre o tal vez comprar una pequeña tienda y hacerla crecer hasta convertirla en una marca reconocida. Pero León le ofrecía algo mucho más grande, una red de tiendas ya establecida y bastante conocida. Trabajar con ella sería más fácil, y luego podría expandirla a otras ciudades e incluso a otros países. Por ahora, todo esto seguía siendo un sueño, pero valía la pena intentarlo. ¿Cuándo empiezo? León sonrió con satisfacción. Sabía que su hija se interesaría en la propuesta. Conversaron un poco más sobre el negocio hasta que Linda, pensativa, dijo: Aún así, papá, no creo que mamá se haya ido así como así. Hizo una pausa y continuó. Por cierto, ¿por qué no contesta mis llamadas? La he llamado 100 veces desde que terminé la universidad. Ni siquiera sabe que ya estoy en casa. Hija, no lo sé, la voz de León se volvió seria. A mí tampoco siempre me responde. Puedes llamarla ahora, solo para ver cómo está. Me preocupa. León miró su reloj y suspiró. Linda, ahora mismo son las 7 de la mañana para ella. No creo que ya esté despierta. Viola amaba dormir hasta tarde, y tanto León como Linda lo sabían. Se miraron entre sí, y la joven propuso: Papá, entonces en la noche, cuando estés en casa, la llamamos juntos y sigue sin contestar. Por supuesto. Con eso, padre e hija dieron por terminada la conversación y se separaron. León se fue a su oficina, y Linda se dirigió a su habitación. Caminó por el dormitorio, se sentó en el escritorio que su padre había preparado para ella mientras estaba fuera, revisó su vestidor y volvió a intentar llamar a su madre. Nada había cambiado. Su teléfono seguía en silencio. ¿Qué está pasando?, susurró Linda, sin entender nada.
Está bien, puede que tú y papá hayan discutido, pero ¿qué tengo yo que ver en esto? Decidió distraerse y visitó a algunas amigas a las que no veía desde hacía tiempo. Luego pasó a ver a su amigo de la infancia. Derek se alegró de verla y le propuso salir más tarde, pero en ese momento tenía que trabajar. Paseando por un centro comercial, Linda notó una sucursal de Hogar Feliz, la cadena de tiendas en cuestión. Tengo que entrar, decidió de inmediato. Claro, su trabajo principal sería en la oficina revisando documentos, pero ¿por qué no ver cómo iban las cosas en la práctica? Tal vez todo se aclare de inmediato, pensó. Aunque, en el fondo, sabía que eso era demasiado optimista. No se podía descubrir la razón de la caída de ingresos con solo una mirada, y Linda lo entendía. En general, la tienda estaba limpia y ordenada, pero no todas las estanterías estaban llenas y tampoco había demasiada gente. Linda recorrió el lugar con una mirada crítica y llegó a la conclusión de que había cosas que debían cambiar. En Hogar Feliz se vendía de todo, desde té, harina y azúcar hasta artículos escolares, desde pasta de dientes hasta medias de nylon. Pero el problema era la organización, todo estaba desordenado, los productos parecían colocados al azar en los estantes, sin una lógica clara. Con esto se puede trabajar, susurró Linda, ya sabía lo que le diría a su padre por la noche. Comprando un requesón en barra de chocolate, Linda salió de la tienda. Sabía que había cosas que cambiar, pero debía empezar por la oficina, de donde venían las órdenes. Por curiosidad, Linda visitó otra sucursal y confirmó que la situación era la misma. Es decir, los vendedores no eran los culpables, esto era una novedad de los gerentes. Tal vez pensaban que, mientras la gente corría buscando los productos que necesitaban, terminarían comprando algo más, reflexionó Linda. Pero esto era extremadamente incómodo y había que cambiarlo lo antes posible. Hasta donde ella sabía, la caída en las ventas comenzó hace unos meses, probablemente en la misma época en que reorganizaron la tienda. Linda pensaba qué hacer y, por la noche, compartió sus ideas con su padre. Él asintió con aprobación mientras su hija hablaba y luego sugirió: ¿y si compramos esta cadena? Hoy me llamó el dueño. Se muda a otro país y necesita saber mi decisión. Prepara los documentos, asintió Linda. Haremos de esta cadena una joya. León sonrió, complacido por la energía y el espíritu empresarial de su hija, pero su siguiente frase no le gustó tanto. Papá, ¿qué pasa con mamá? ¿Quizás deberíamos llamarla? Si te soy sincera, ya lo intenté. Inténtalo tú también. Yo también lo intenté, pero mamá no respondió. León sacó su teléfono del bolsillo y comenzó a llamar a su esposa, pero ella no contestó. Linda lo observaba con preocupación, todo esto no le gustaba nada. Papá, ¿estás seguro de que no pelearon demasiado fuerte? Tal vez mamá necesitaba apoyo y tú la dejaste ir. Linda, ¿crees que no intenté detenerla? Pero ya conoces a tu madre. Linda bajó la cabeza con tristeza. En realidad, conocía bien el carácter de su madre. Viola era difícil de convencer, si quería hacer algo, lo haría de todos modos. Incluso si sabía que estaba equivocada, seguiría firme en su decisión. Bueno, intentémoslo una vez más y ya está. Linda, lo hemos intentado. Al principio, solo se escuchaban los tonos de llamada, pero luego una voz molesta de Viola sonó en el teléfono. Estaba claramente enojada con su esposo. ¿Por qué me sigues llamando? No quiero hablar contigo. León de repente pensó que llamar a su esposa frente a su hija no era la mejor idea, aunque,
Por otro lado, Linda ya era adulta y tenía derecho a saber lo que sucedía en su familia. Viola, no estoy solo, Linda está aquí. Escúchenme los dos. Quiero vivir sola, para mí misma. Toda mi vida la dediqué a ustedes, todas esas clases interminables, la guardería y la escuela de Linda, tus cenas y reuniones de negocios, León. ¿Alguna vez has contado cuántas noches no dormí porque llegabas tarde? A veces ni siquiera sabía qué pensar. Viola, ahora estás mezclando todo. Solo dinos cuándo volverás y... Nunca. Estoy harta. Su voz se quebró, tosió y luego, con frialdad, sentenció. No volveré a casa hasta que me encuentre a mí misma. No soy solo ama de casa, madre y esposa. Soy algo más. León miró de reojo a su hija. Ella se sentó con la espalda recta y una expresión congelada en el rostro. Al hombre le dio pena Linda, sobre quien todo esto cayó de repente. Él había tenido tiempo para acostumbrarse a la nueva Viola y aún así le resultaba difícil aceptarlo. Mamá, siempre te hemos valorado. Linda pensó que su madre simplemente necesitaba atención, pero se equivocó. Quizás me valoraban, pero eso ya no me importa. Dejé de valorarme a mí misma. Como mujer, no he logrado nada, y quiero cambiar eso. ¿Qué tontería es esa? Mamá, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Linda, no me hables en ese tono. Ya está, tengo que irme. No me llamen más, estoy harta. Viola colgó el teléfono, y Linda miró a su padre, desconcertada. León bajó la cabeza con tristeza y luego murmuró. Linda, tu madre empezó a asistir a cursos de desarrollo personal. Yo mismo le di el dinero, por supuesto. No sabía en qué terminaría todo esto. Pensé que solo hacía amigas ahí. ¿Qué más podía hacer Viola? Salón de belleza, gimnasio y compras. Al menos era algo nuevo para ella. León contó cómo Viola había cambiado en solo unos meses, cuánta gente había despedido sin razón alguna, y cómo constantemente le expresaba sus quejas a él mismo. Viola ya no estaba satisfecha con nada, decía León con voz apagada. Luego montó un escándalo y se fue de casa. Un par de días después, vi que tu madre había comprado boletos para París. ¿Todavía está allí? ¿O voló a otro lugar? No, pero retiró una cantidad bastante grande de dinero. Sin embargo, era poco probable que Viola se fuera de París. Siempre le había gustado estar allí. El dinero lo necesitaba para su negocio. Linda entrecerró los ojos mientras observaba a su padre. Sentía que él no le estaba diciendo toda la verdad. Luego preguntó en voz baja. Papá, ¿esto es para siempre? ¿Mamá no volverá? Linda, hija, ya lo escuchaste todo. Si te soy sincero, no sé qué hacer. Nunca me había pasado algo así, y estoy en shock. Sí. Linda estaba confundida. Ella había llegado a casa con buen ánimo, esperando reunirse con su familia, pero en el aeropuerto solo la recibió su padre. No había visto a su madre en medio año y la extrañaba mucho. Papá, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos hacer que mamá regrese? ¿Fuiste a verla? No, no fui. Sonia, ¿crees que tiene sentido? Viola no quiere ver a nadie. Si voy, solo armaría otro escándalo. ¿Y ahora qué? No tenemos otra opción hasta que mamá se dé cuenta de que se ha equivocado. Sí, ni siquiera quiere hablar con nosotros. Ese hecho fue doloroso de admitir, pero Linda tuvo que hacerlo. Se quedaron en silencio un momento,
Luego Linda habló con tono lamentable. Papá, mamá ni siquiera dijo nada sobre mis estudios. ¿De verdad no le importa en absoluto? ¿Por qué actúa así con nosotros? Ay, hija, ojalá lo supiera. León se acercó a su hija y la abrazó con ternura, acariciándole los hombros y el cabello, como cuando era pequeña. Linda sintió su amor y cuidado, y poco a poco se fue recuperando del shock y la tristeza. No solía angustiarse demasiado tiempo, su mente inquieta siempre encontraba algo que hacer, y así las emociones negativas se calmaban solas. En ese momento, Linda decidió que debía concentrarse en el trabajo, mientras mamá no se diera cuenta de lo que estaba pasando. Papá, entonces, trabajemos en la nueva cadena de tiendas. Cuando mamá regrese, ya tendremos todo listo. Mi hija. Sonrió orgulloso León. Él también prefería encontrar consuelo en el trabajo. Discutieron algunos detalles más y luego se le ocurrió a Linda una idea que le pareció bastante buena. Papá, mientras tú tramitas todo a tu nombre, quiero volar a París. Linda, esa es una muy mala idea, no te hagas daño. Si no hablo cara a cara con mamá, no me voy a calmar y no podré trabajar. Esto es chantaje, ¿verdad? Necesito su dirección. Linda estaba decidida. Crié a una hija inteligente y ahora tengo que lidiar con esto, murmuró León, pero fue a llamar a su contacto, quien vigilaba los gastos de Viola y su paradero. Lesa no pensaba dejar a su esposa tan fácilmente y la seguía en secreto, algo de lo que Linda se dio cuenta al instante. Al día siguiente, Linda ya estaba volando a París. Miraba por la ventanilla del avión, nerviosa, tratando de planear lo que le diría a su madre. Sabía que sería muy difícil, pero no iba a echar atrás su decisión. Llegó sin problemas a la casa donde su madre alquilaba un departamento y comenzó a esperar. No sabía a qué hora regresaría su madre del trabajo o de cualquier otro lugar donde pasaba el tiempo, pero decidió esperar hasta el final. Linda estuvo allí alrededor de 40 minutos cuando vio un coche. Desde lejos, distinguió que había un hombre al volante. Viola no vio a su hija hasta que se acercó a su edificio. Linda miraba con desprecio cómo su madre caminaba cogida de la mano con un hombre, claramente un francés. A Linda le daban ganas de irse, pero antes quería mirar a su madre a los ojos y preguntarle cómo pudo hacer algo así. ¿Qué haces aquí? Finalmente, Viola notó a su hija. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo? No montes una escena, Linda, dijo Viola, con una voz severa, como cuando la niña se rebelaba de pequeña. ¿Qué? ¿No montar una escena? ¿Te estás burlando de mí? Dejaste a papá y a mí, te fuiste a París y además estás con otro. ¿Y papá? ¿Y yo, mamá? ¿Te has olvidado de nosotros? No es otro, es mi novio. Tú tienes un padre. ¿Acaso te olvidaste de tu marido? Ya no lo amo. Viola estaba tranquila. ¿No lo amas? Linda sentía una mezcla de ira y tristeza. No, aprendí a sentirme y entender mis propios deseos. Papá te lo dio todo, aún te ama. Mamá, regresa antes de que sea tarde. Linda miró a su madre con una expresión suplicante, pero Viola ya se había convencido de que no necesitaba una familia. Tengo una nueva vida, y me siento bien con ella, le decía a sí misma, con la ayuda de las bonitas palabras y el cortejo de su nuevo compañero. Linda, lo mejor es que regreses a casa y no vengas más. Ya no tengo nada que hacer en tu casa, tengo otra vida ahora. Finalmente me siento como una mujer de verdad.
Viola pasó junto a la desconcertada e inmóvil hija y desapareció dentro del edificio. El hombre la siguió rápidamente, lanzando una mirada confusa a Linda. No sabía que Viola tenía una familia en América. La mujer nunca había contado esos detalles, limitándose a decir que quería empezar una nueva vida en otro lugar. Cuando la puerta del edificio se cerró con un portazo, Linda se estremeció como si despertara de un estupor. Cerró los puños con rabia y maldijo de una forma que nadie esperaría de una joven tan bonita. De vuelta en casa, Linda le contó todo a su padre. Leon escuchó en silencio, pero por dentro hervía una tormenta. Sospechaba que su esposa le había sido infiel, pero ahora ya lo sabía con certeza. Voy a bloquear todas sus tarjetas y cuentas. Que viva como le plazca. Después del divorcio, Viola no tendrá nada. Linda sintió, sabiendo que su madre había elegido ese camino. La rabia aún le quemaba el corazón, y la chica entendía que la mejor manera de lidiar con esos sentimientos era empezar a trabajar cuanto antes. Al día siguiente, Linda fue a la oficina para averiguar quiénes de los gerentes estaban cometiendo errores y arruinando todo el trabajo. Sabía que lo más fácil era averiguarlo no como jefa, así que le pidió a su padre que hiciera un falso decreto para su traslado a otra sucursal. León se rió, pero cumplió con el pedido de su hija. Estaba curioso por ver cómo Linda manejaba sus nuevas responsabilidades y cómo iba a descubrir a aquellos que lo estaban estropeando todo. Es curioso, no usa maquillaje en absoluto, parece una chica desaliñada. Sí, ese apodo le queda bien, se rió Olivia de la broma de su jefa. Estaban sentadas en la cafetería de la empresa, almorzando. A unas mesas de distancia, había una chica sencilla con unos jeans gastados y una camiseta simple, con un moño desordenado en el cabello, que completaba el look. Esa chica era Linda, quien llevaba una semana trabajando con ellas, y era la típica ratita gris. Estaba sentada en su mesa trabajando arduamente, a diferencia de las demás, que dedicaban mucho menos tiempo al trabajo que a los chismes. Linda sintió las miradas burlonas y levantó la cabeza, encontrándose con los ojos de las mujeres. Olivia se sonrojó levemente y desvió la mirada, pero Britney no era tan sensible y negó con la cabeza, como si Linda tuviera alguna culpa. A Linda le resultaba gracioso observar a Britney y su séquito, quienes se esforzaban tanto por aparentar ser importantes, pero en realidad parecían un grupo de gallinas mojadas corriendo detrás de una de otra, cacareando emocionadas. Britney sentía que esta chica no podía responderle y hacía todo lo posible por molestarla y humillarla. A los 27 años, Britney era directora del departamento de marketing, aunque solo gracias a su padre, pero ella decía a todos que había conseguido esa posición por su propio esfuerzo. En el futuro, Britney tenía la intención de convertirse en subdirectora general y luego en la propia directora ejecutiva. Fue el punto más alto de su carrera y el principal sueño de Britney. Desafortunadamente, la joven no había considerado el hecho de que no sabía cómo gestionar una empresa. Apenas podía manejar el departamento, y eso gracias a su asistente, que asumió gran parte del trabajo. Charles no estaba contento con esta situación, pero no podía hacer nada, necesitaba el empleo y el dinero, así que tenía que aguantar y soportar todo sobre sus hombros. Linda poco a poco iba entendiendo las relaciones dentro del departamento, aunque en realidad no era tan difícil. El esnobismo y el desprecio de Britney eran evidentes desde lejos, y la ira de Charles también se notaba, especialmente cuando salía de la oficina de la jefa. Muchos empleados le daban la razón a Charles para no ser despedidos. En resumen, había violaciones graves del código laboral. Pero eso no era todo.
Lo principal era que Britney era responsable de la caída de las ventas. Según descubrió Linda, era por órdenes de ella que los productos en las tiendas estaban mezclados, despidieron a muchos vendedores para reducir personal y como resultado, los pocos que quedaban no podían hacer todo el trabajo, lo que causaba un gran lío con las etiquetas de los precios y los productos no estaban bien exhibidos. Había muchos problemas, pero Linda sabía que debía recolectar más pruebas para poder despedir a Britney por causa justificada. A su lugar debería poner a Charles, él era el tipo inteligente. Mientras tanto, Linda tenía que soportar las burlas de Britney, quien no simpatizaba con la joven y tranquila chica. En realidad, Linda no era tan callada, y le costaba mucho no responder a su jefa. Pero sabía que pronto todo valdría la pena, sobre todo porque la empresa ya pertenecía a su padre. En una reunión, Linda decidió darle una oportunidad a Charles y abrió una conversación sobre hacer algunos cambios en las tiendas, o mejor dicho, devolver todo a como estaba antes. ¿Por qué no organizar los productos por categorías? A la gente le sería más fácil. Querida, como no entiendes nada de marketing, quédate tranquila y aprende, no te metas en las conversaciones de los adultos. Linda hizo un esfuerzo por relajarse y se alegró de haber encendido la grabadora. Britney, yo sé bastante sobre este tema y creo que deberíamos probar lo que propongo, al menos en una de las sucursales, y luego ver cómo van las cosas. Creo que no lo entiendes, imitó Britney a Linda. Linda, solo te parece, lo que necesito son propuestas prácticas. Charles miró a Linda con simpatía, que estaba sentada junto a él, y susurró. Linda, esto no tiene sentido, ya he intentado muchas veces llegar a Britney. Si sigues discutiendo con ella, solo se va a poner más agresiva y no te va a dejar trabajar. No importa, intentaré hablar con ella, respondió Linda, levantando la cabeza de sus notas y preguntó, ¿necesitas propuestas? Tengo algunas. ¿Iguales de malas como tu primera idea? Britney sonrió de manera burlona. Britney, escucha a Linda, no creo que esté de más. Estás pensando demasiado. La jefa frunció el ceño, pero finalmente cedió. Está bien, habla, tienes un minuto. A Linda le hubiera gustado levantarse y decirle a esa grosera que estaba despedida, pero sabía que aún no era el momento. Así que apretó los dedos en un puño, se relajó y dijo. Primero, podríamos implementar un sistema de descuentos y promociones. En nuestra tienda casi no existe este sistema y eso afecta muy negativamente nuestros ingresos. En segundo lugar, podríamos poner cajas de autoservicio. Esto reduciría las colas y mostraría que somos una tienda moderna que merece la pena ser visitada. En tercer lugar, debemos contratar más vendedores para que la gente se canse menos y sea más productiva. Deberíamos haberte detenido en la primera propuesta. Es obvio que no sabes nada de marketing. Lo que propones ya lo tienen nuestros competidores y lo que necesito son ideas nuevas. Linda tiene razón, dijo Charles, quien cada vez le caía mejor la tranquila y obviamente inteligente chica. Ah, sí. Para implementar nuevas ideas, primero hay que solucionar los problemas antiguos. Ya te lo dije, y como ves, no soy el único que ve los problemas. Sí, ya son dos los que lo ven. Charles, no me hagas enojar. Britney simplemente no quiso discutir lo que Linda propuso, pero desde ese día empezó a tratar a la chica aún peor. Amenazaba con despedir a Linda por no cumplir con su puesto y se reía de su ropa y apariencia.
Eres una inútil, una tonta, se burlaba la jefa de la chica tranquila con los jeans desgastados, sin sospechar que la hija del multimillonario ya había comprado la empresa, aunque a través de su padre, pero la había comprado. Leon quería transferir los derechos de la cadena de tiendas a su hija cuando ella resolviera todos los problemas. El comportamiento de Britney empeoraba con el hecho de que Linda ni siquiera prestaba atención a esas ofensas y simplemente recopilaba pruebas para despedir a Britney. La jefa se sentía impune y, cada día, humillaba a Linda más y más. Linda, en general, no le daba importancia a personas como esa, pero también estaba preocupada por su madre y su padre, quien, tras recibir la última noticia sobre su esposa, se había visto afectado. Todo esto hacía que Linda fuera indiferente a la estúpida jefa, pero no todos pensaban que el trato de Britney era normal. ¿Por qué no respondes a Charles?, le preguntó una vez Charles, a quien no le gustaba la situación. ¿Y para qué? Britney de todos modos no me va a escuchar. Ese tipo de personas solo tiene una opinión, la suya propia, y no les importa nada más. De todos modos, no puedes quedarte callada, Britney se ha vuelto completamente descarada. Linda, debería ser un poco más valiente y responderle. ¿Crees que soy una cobarde? Charles, simplemente no me importa lo que ella diga. ¿Por qué? Aún te queda mucho por trabajar aquí. ¿Cómo vas a construir tu carrera si la jefa está en tu contra? Me sorprende que Britney no te haya despedido aún. Ella solo necesita burlarse de alguien, se rió Linda. Charles, no te preocupes por mi carrera. Todo está marchando como debe. ¿Cómo es eso? No puedo contarte todo, aunque eres el más sensato aquí. Solo ten en cuenta que no debes juzgar por las apariencias, podrías cometer un gran error y meterte en problemas. Charles frunció el ceño, observando a Linda. Vio que era una chica común con jeans desgastados y una camiseta sencilla, sobre la cual llevaba una camisa, pero algo en sus ojos le causaba desconfianza. Tal vez lo que le inquietaba era que en sus ojos no había miedo ni resentimiento, solo una sonrisa burlona, como si la chica supiera algo que los demás no sabían. ¿Quién eres? Charles entrecerró los ojos. Por supuesto, sabía que la empresa había sido comprada, pero aún no se conocía el nombre del nuevo propietario. El nuevo dueño prefería mantenerse en las sombras, actuando a través de su asistente. Y esta chica podría ser cualquiera, aunque probablemente no era una gran ejecutiva, sino simplemente alguien que cumplía con su trabajo. ¿Acaso importa quién soy? No viniste aquí por casualidad durante la compra de la empresa. Charles rápidamente empezó a pensar en las posibles opciones de quién podría ser Linda. Dime, ¿te contrataron para investigar por qué caen las ventas? Linda se sorprendió de lo rápido que Charles había descubierto su papel. Ella se encogió de hombros, sin querer revelar demasiado, y respondió en voz baja. Tal vez, pero no deberíamos hablar más de esto. Por eso estás estudiando todo esto, los informes y la documentación. Yo me preguntaba, ¿por qué te interesó todo eso? Linda solo levantó los hombros, sin querer decir ni sí ni no. Tal vez Charles había adivinado algo, pero no valía la pena contarle todo. El chico pensó un momento y luego preguntó en voz baja. ¿Britney aspira al puesto de subdirectora? ¿Crees que lo logrará? Solo tú sabes quién es su padre. Lo sé. Creo que es el alcalde de nuestra ciudad. Exacto, con personas como esas es difícil competir. Bueno, si tienes dinero, puedes hacer todo. Linda no conocía personalmente al alcalde, quien asumió el cargo mientras ella estaba en Inglaterra,
pero por lo que sabía de su padre, era una persona corrupta. ¿Y tú tienes dinero? ¿O solo estás cumpliendo con tu rol y luego te irás? Charles la miraba con curiosidad. Por alguna razón, él confiaba en ella. Por eso no respondes a Charles. Estoy esperando el momento adecuado, confesó Linda. Ya casi lo tengo todo listo. Por cierto, puedo revelarte un pequeño secreto. ¿Cuál? Charles entendió que no se había equivocado acerca de esta chica tranquila. Ella en realidad no era quien decía ser. En absoluto. Sé quién va a ocupar el puesto de directora de este departamento, guiñó Linda y señaló con el dedo a Charles. Él se quedó un poco desconcertado y negó con la cabeza, sin creerle a la chica. Claro, Charles sabía que era el subdirector del departamento, pero ya lo habían apartado varias veces, sin dejarle mostrar sus habilidades, por lo que ahora el chico no podía creer las palabras de Linda. ¿Estás bromeando? No, prepárate. Linda miró a su alrededor y luego acercó el dedo a su boca. Solo manténlo en secreto, nadie debe saber esto. Y cuando envíes tus propuestas al propietario, ¿es él quien te puso aquí? No te preocupes, ya falta poco. Linda no quiso hablar más sobre el asunto. Quería ver la reacción de Charles cuando se enterara de que ella era la propietaria de la empresa. Sabía que sería divertido y anticipaba la sorpresa de todos en la oficina. Un par de días después de esta conversación, llegó el director general de la empresa, quien no solía aparecer con frecuencia, y convocó a todos para hacer un anuncio importante. Estimados colegas, como saben, nuestra cadena de tiendas ha sido vendida, y el nuevo propietario quiere venir a la empresa el lunes. Él desea ver cómo van las cosas y hacer algunos cambios en el personal. En la sala comenzaron a susurrar, todos temían por sus puestos. Charles miró a Linda, quien estaba tranquila, apoyada contra la pared. Parecía que a ella no le afectaba la noticia, pero a muchos les dio miedo. Britney también empezó a sentirse preocupada. Claro, su padre estaba en una posición de poder y podría impulsarla a cualquier puesto, pero había algo que la inquietaba. Su diploma había sido comprado, y como especialista, Britney no era muy buena. Quizás intentaba no pensar en ello, pero a nivel subconsciente la preocupación estaba presente, y eso la enfurecía. Y su enojo lo desahogaba con los demás, gritaba a algunos, prometía despedir a otros, y algunos simplemente caían bajo su ira, hasta que Britney se encontró con Linda. Ella estaba tranquila, sentada en su escritorio, trabajando con informes. ¿Por qué sigues con esos papeles? ¿Vas a ser de utilidad o no? Preguntó Britney en voz baja. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Linda la miró imperturbable y luego, ya más fuerte, dijo. Te he dado varias opciones para mejorar las ventas, pero no quieres usarlas. ¿No temes que te echen de tu puesto? ¿Sabes quién es mi padre? Linda sonrió y respondió. Yo también tengo un padre, Britney, y no me importa quién sea el tuyo. Lo importante es que no estás haciendo bien tu trabajo. Por primera vez en su vida, alguien se atrevió a decirle esto a Britney en su cara. Ella palideció, luego se sonrojó y, con un movimiento brusco, tiró todos los documentos del escritorio de Linda. Oye, tú, tonta, ¿te estás pasando de la raya? ¿Te quieres morir o ya no te importa el trabajo? Britney, ¿te has creído algo demasiado grande? Te voy a despedir ahora mismo. No voy a tolerar esto. No puedes hacerlo. No he violado ningún código de la empresa. Si intentas despedirme, te demandaré por incumplimiento de contrato laboral.
Linda sonrió y volvió a inclinarse sobre el informe que tenía en las manos. Sabía que luego recogería todo lo que Britney había tirado. No iba a humillarse ni arrastrarse ante ella. Britney observaba a la chica, que hasta ese momento parecía una persona callada, con los ojos muy abiertos. La jefa no podía entender qué le pasaba a esa chica. Ella era una tonta, insignificante y estúpida. ¿Por qué me habla así? ¿No tiene miedo de mí? Pensativa, Britney se apartó del escritorio de Linda, quien sonrió, sintiéndose victoriosa. Ahora solo quedaba esperar. Su padre debía llegar a la empresa y nombrarla la principal. Y luego comenzaré a hacer mi trabajo, pensaba Linda. El fin de semana pasó bastante rápido. Linda ni siquiera tuvo tiempo de descansar, pues estaba concentrada en planear la estrategia de la futura cadena de tiendas. León observaba a su hija con una sonrisa satisfecha, le agradaba ver tal pasión por su trabajo. Linda y León nunca mencionaron a Viola. Después de que Linda descubriera las infidelidades de su madre, su nombre dejó de ser pronunciado en casa, porque ni el padre ni la hija querían hablar de la persona que los había traicionado. Pero una tarde de domingo, Linda no pudo soportarlo más y miró fijamente a su padre. León masticaba pensativamente carne y pasaba las noticias en su teléfono. «Papá, ¿qué piensas? ¿Ya no volverá?», preguntó Linda. León hizo una ligera mueca, pero sabía que su hija necesitaba hablar de eso, así que dejó el teléfono, la miró y murmuró: «Linda, sabes elegir bien el momento para hacer preguntas. Podrías haber preguntado después de la cena. Hija, sabes que pedí el divorcio y en una semana ya no estaremos casados. ¿No vas a dejarle nada a mamá? ¿Por qué no? Viola tiene un apartamento en San Petersburgo y, al parecer, nuestra casa de campo. Eso es lo que le quedará. Que viva como pueda. No le daré mi dinero. Es duro, pero justo». En la mesa hubo un silencio. Luego Linda volvió a hacer la misma pregunta. León entendía que el tema no estaba cerrado, así que no volvió al teléfono, sino que pensó en Viola. Habían pasado tanto tiempo juntos, y ahora ella lo había dejado así, sin más. Ni siquiera el dinero ayudó. Fui demasiado bueno y tonto, pensó el hombre con una sonrisa irónica. «Papá, ¿vendrá mamá a vernos? ¿Alguna vez? Ella ni siquiera sabe cómo vivimos. Mañana me convertiré en la dueña de la empresa y mamá ni siquiera lo sabe. Antes hubiera dicho que mamá se siente orgullosa de ti, como yo, Linda, pero ahora ni sé qué pensar. En realidad, creo que en el fondo mamá está orgullosa de ti, porque eres su hija. Ella aún te quiere, aunque intente convencerse de lo contrario. No se pueden destruir las relaciones entre madre e hija sin razón, así que creo que tu mamá simplemente está confundida». León no creía lo que decía, pero sabía que Linda necesitaba escuchar esas palabras. Necesitaba apoyo, y León sentía que era su deber dárselo. El hombre entendía que su hija estaba nerviosa por lo que sucedería al día siguiente y que deseaba la aprobación de sus padres. Aunque León se quedara solo, sabía que sería capaz de consolar a su hija. «Papá, gracias», las palabras de un padre llegaron al corazón. Linda se sintió algo más tranquila. Aunque estaba segura, sentía algo de miedo, pues acababa de terminar sus estudios y no sabía si sería capaz de manejar una gran cadena de tiendas. «No te preocupes, lo lograrás», dijo León, guiñándole un ojo a su hija. «Eres inteligente, resolverás los problemas y luego pondrás a tu gendir y te relajarás». «Ya sé a quién pondré», dijo Linda, y luego habló de Charles. «Es un chico inteligente,
talentoso, sabe muy bien lo que hace, solo que no tiene suerte con las conexiones. Parece que ahora sí las tiene, rió León. ¿Qué? Papá, ¿a qué estás insinuando? ¿Te has enamorado de Charles? Ten en cuenta que soy muy estricto con los candidatos para tu corazón y tu mano. Sí, claro, recuerdo cómo echaste a mi primer pretendiente. Bueno, vino por ti en moto, sin casco y sin los papeles adecuados. ¿Qué tenía que hacer? Acariciarle la cabeza. Tengo solo una hija, lo bajaste por las escaleras. Linda se rió. Claro, solo había 3 escalones, pero aún así, quedó avergonzado. Pero empezó a pensar, y la próxima vez envió el coche de su padre para recogerla, ya era una opción más apropiada. Se quedaron un rato más en el comedor, recordando la infancia y amigos comunes, y luego se fueron para prepararse para un día complicado. Linda sentía gratitud hacia su padre, ya que había levantado su ánimo y la había apoyado en un momento difícil. Siempre lo hacía, y aunque León tenía sus defectos, Linda sabía que nunca lo cambiaría por otro padre. Al día siguiente, Linda se fue a la empresa antes que su padre y se quedó esperando allí. En la oficina reinaba una gran agitación y era evidente que muchos estaban nerviosos. Charles también estaba preocupado, pero luego miraba a Linda, que estaba tranquila, y se sentía más calmado. Ya se había dado cuenta de que esa chica era especial y quería invitarla a cenar, pero primero necesitaba saber quién era el dueño y qué pasaría con la empresa. Cerca del mediodía, todos fueron convocados a una amplia sala de conferencias. Cuando los empleados se sentaron, subió al escenario el director general. Pronunció un breve discurso y al final añadió: permítanme presentarles a nuestro nuevo propietario de la empresa, S. León. León subió al escenario con paso despreocupado, asintió con la cabeza a todos y dijo algunas palabras sobre la empresa. Pero no terminó su discurso como esperaban. Lamentablemente, no podré dirigir su empresa, y en el proceso de compra, traspasó el control de la empresa a otra persona. Él podrá dirigirla, murmuró el gendir. No él, sino ella, sonrió León. Mi hija ocupará el puesto de propietaria de la empresa, ella será quien los dirija. Un murmullo recorrió la sala. Todos entendieron que la hija de León era bastante joven y temían ver a alguien como Britney, es decir, una chica que no entendería nada y podría destruir toda la empresa. Mejor sería que este tipo no hubiera comprado nuestra empresa. Se escucharon voces a sus espaldas, mientras Linda permanecía en la primera fila y observaba tranquilamente a su padre. Si la noche anterior estaba nerviosa, ahora sabía con certeza que podría con la carga, sobre todo porque no estaría sola. Linda sabía quién debía quedarse, ser promovido o despedido, y ese conocimiento era muy importante en su nuevo cargo. Ahora, le pido a mi hija que suba al escenario. ¿Está aquí? El director general miró a su alrededor desconcertado. Solo veía a sus empleados. Linda caminó hacia adelante, sintiendo sobre sí decenas de miradas atónitas. La gente claramente estaba en shock. Con el rabillo del ojo, Linda notó la mandíbula caída de Charles y le guiñó el ojo de manera juguetona. También vio cómo Britney y sus seguidores la miraban con rabia y desconcierto. A ellas sí que les tocaba temer. Buenas tardes, estimados empleados. Estoy feliz de finalmente anunciarles que hace 2 semanas me convertí en la propietaria de esta empresa. ¿Qué? ¿Estás mintiendo? Eso no puede ser. Britney no pudo soportar ese giro de los acontecimientos y gritó a pleno pulmón. La regañaron en silencio y Linda miró a su antigua rival y jefa con una mirada fija. Como ya habrán entendido,
a partir de este día, todo será diferente. Habrá un reajuste de personal, se implementará una nueva política en las tiendas, los empleados incompetentes serán despedidos. En resumen, hay mucho trabajo por delante. Linda recorrió la sala con una mirada atenta, comprendiendo que la gente estaba en shock por ese giro inesperado, pero, en principio, ya se había mostrado inteligente y capaz, así que no notó un gran desánimo en los rostros. Se giró hacia el director general y le preguntó, ¿han preparado la oficina como me pidieron? Sí, claro. Vayamos, les mostraré todo. Gracias, conozco bastante bien la empresa, sonrió la joven y miró a su padre. Vamos, papá. León asintió. Linda agradeció a todos por su atención y se fue con su padre hacia su nueva oficina. Era un espacio amplio, con un escritorio, una silla de oficina, un pequeño sofá junto a la pared y equipo moderno. Parece que estarás cómoda aquí, comentó León. Bien hecho, hija, dijiste todo lo que había que decir, claro, directo y bien hecho. Ahora la gente sabe lo que esperar, lo que vas a hacer primero. Linda miró pensativamente por la ventana y luego sonrió. Despediré a Britney. Que eso sea mi venganza. Lo hubiera hecho ahí mismo, en la sala. Eso sería un honor para ella. Solo no te pelees demasiado, porque tendré que ir a disculparme con su padre. Vamos a ver quién tiene el padre más fuerte. León y Linda se miraron y se rieron alegremente. Linda ya no se preocupaba por cómo la percibirían los demás. Ahora era evidente que todo había salido bastante bien. Ahora debía seguir adelante. Poco después, cuando León se fue, alguien llamó a la puerta de la oficina de Linda. Ella sabía que podría ser cualquiera, pero su intuición le decía que era Britney. «Adelante», gritó. Y no se equivocó, entró su antigua jefa. Sus ojos estaban enrojecidos y sus hombros caídos. Todos los planes de Britney se derrumbaron cuando se dio cuenta de que se había reído del dueño de la empresa. «Britney, ¿querías algo?» «No, es decir, sí, Linda, quiero renunciar». «Corrige eso», interrumpió Linda. Britney se ruborizó, pero obedeció, repitiendo. «Linda, quiero renunciar por mi propia voluntad». ¿Sabes cuánta información comprometedora tengo sobre ti? He grabado cada conversación, cada insulto tuyo. ¿Crees que te voy a dejar ir tan fácil? ¿No has oído hablar del pasaporte al infierno? Yo tengo más dinero y conexiones que tú. Yo me encargaré de ti. Britney bajó la cabeza aún más. Sabía que Linda tenía razón y que podría destruirle la vida aún más. Estaba dispuesta a arrodillarse y suplicar, si eso ayudaba. Linda, que no quería ver la humillación de su rival, y además tenía que cumplir con la orden de su padre, suspiró pesadamente y dijo: «Está bien, escribe tu renuncia. Considera que te he perdonado, pero te estaré vigilando». ¿De verdad? Gracias. Britney sonrió ampliamente. Sabía que su padre no la abandonaría y la ayudaría a encontrar otro trabajo, o tal vez la enviaría a Europa, donde ella podría construir su carrera. Linda observó a Britney Spears y sintió cómo la rabia se desvanecía de su interior. Quizá la venganza había sido débil, pero la empresa ahora era suya, y podía desarrollarla y mejorarla. Presionó el botón del intercomunicador y pidió a la secretaria que llamara a Charles del departamento de gestión. Luego, se recostó en la silla y comenzó a reflexionar. Sabía en qué debía centrarse en la empresa, pero quería aclarar una cuestión más, su vida personal. Aunque, no estaba segura de si valía la pena.
Linda pensaba en la conversación que tendría con Charles. El chico entró después de 5 minutos. Todavía estaba sorprendido, pero ya se había acostumbrado a la idea de que Linda ahora era la jefa. ¿Cómo debo llamarte ahora, Linda?, preguntó, sonriendo. Para los amigos, sigo siendo Linda. ¿Y nosotros somos amigos? Linda lo miró fijamente. Charles la observó detenidamente. ¿Qué piensas tú?, Linda preguntó, mientras ambos se medían con la mirada. Ambos sabían que debían tomar una decisión importante y dar el primer paso. Un minuto después, Charles dijo en voz baja: Linda, quería invitarte a cenar mañana, pero ahora, con que seas mi jefa, probablemente no lo harías, ¿verdad? ¿Entonces me llamaste para promoverme a director del departamento de marketing? Linda sintió que le facilitaba el camino, porque ahora solo tenía que decir sí para eso, y entonces su relación no se desarrollaría, y los sentimientos mutuos podrían ser eliminados. Claro, Linda no era de las que se echaban atrás, sonrió astutamente y le preguntó: ¿por qué mañana? ¿Tal vez cenemos hoy? Charles no pudo evitar sonreír ampliamente. Los siguientes 30 minutos charlaron de todo un poco. Luego, Linda recordó: oh, necesito reunir a todos para una reunión, tenemos que hacer algunos cambios y poner a nuevas personas en sus puestos. Tengo 3 cartas de renuncia de los directores y sus adjuntos. El Gendir también se va, así que hay que pensar en quién y dónde colocar a todos. Además, necesitamos mejorar las tiendas. Lo lograrás, dijo con seguridad Charles, que ya había aprendido a conocer a la chica y sus habilidades. Poco después, Linda se encontraba al frente de la mesa en la sala de reuniones, mirando a todos con ojos brillantes y satisfechos. Cada vez le gustaba más lo que había empezado. Bien, vamos a resumir. En las tiendas necesitamos organizar todo por categorías. Los productos de primera necesidad deben ir en el centro para que la gente compre algo más mientras se dirige a lo que necesita. También vamos a implementar tarjetas de descuento, tenemos que pensar en promociones y ofertas. No olviden las cajas de autoservicio. Charles sonrió a su jefa y al mismo tiempo, su novia. Cierto, tengo una propuesta más. Linda observó a todos con una mirada decidida. Vamos, señores, de nosotros depende el futuro de la red. Podemos poner terminales de carga para teléfonos a la salida y un par de máquinas de café. Las sugerencias comenzaron a llover como si de un cubo se tratara. El anterior dueño de la empresa prácticamente no se presentaba y todo lo manejaba el director general, quien ahora se encontraba sentado en silencio, sin abrir la boca. Los empleados se sintieron más osados y comenzaron a proponer sus ideas. Linda anotaba todo y sonreía. Esa era la clase de actividad que ella quería. Personas capacitadas, con buenas ideas, listas para trabajar. Por supuesto, no al límite. Linda no pensaba sacrificar su vida personal por la empresa y no pensaba exigir lo mismo a los demás. Ya después de la reunión y al finalizar el día laboral, Linda se puso un vestido, se maquilló, se hizo las uñas y se fue a un restaurante donde la esperaba Charles. Al principio, él ni siquiera la reconoció, pero luego se levantó rápidamente y le retiró la silla. No dejas de sorprenderme, Linda. ¿No esperabas este cambio? En realidad, me gusta sorprender a la gente. Espero que sean buenas sorpresas. Dependerá solo de ti. Linda sonrió con picardía mientras miraba al chico. Ya había entendido que había encontrado a la persona correcta. Ahora tenía una tarea importante frente a ella,
no dejarlo escapar. Walinda estaba decidida a cumplir esa tarea. Disfrutaba de la vida y sabía que aún había muchas alturas por conquistar.